Sí, sí. Ok, pues muy buenas tardes. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en la Sociedad Teosófica en México. Hoy bueno, pues ahora sí que estamos muy contentos porque está y nos va a exponer Guillermo Reyes, siguiendo la cuestión de Sydney y recordando, porque el 18 de mayo fue nació en un 18 de mayo, nació Sydney, ¿no? Y entonces, conmemorándolo, siguiendo la misma sábado pasado, que ahora nos va a aumentar nuestras dudas, Guillermo, espero. Como siempre ha expuesto muy bien, y agradecemos mucho a Guillermo que nos venga aquí. Y si quieren, empecemos con una invocación. Déjenme nada más. Y de veras voy a permitir también que Guillermo comparta. Pero bueno, con la invocación de O Vida Oculta, iniciamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Así sea. Pues, todo tuyo, Guillermo. El espacio. Gracias, te agradezco tu presentación. Hola amigos, hola amigas. Bienvenidos a una tarde más de un encuentro fraternal con la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, a quien agradezco que me hayan invitado. Guilty Forever. En esta ocasión voy a ser un poco odioso, y ya desde ahorita se los advierto. El tema que voy a tratar es un tema espinoso, polémico, rudo, áspero, jodido, en pocas palabras. Ya la semana pasada hizo favor Enrique de darnos una versión, que justamente le voy a decir que él dio una versión, porque como cada cosa, todo tiene dos aspectos. Dicen que el único que se entera de los dos aspectos de una discusión es el vecino de junto. Cuando se pone a discutir con la esposa, el que se entera de las dos versiones es el vecino de junto. Ese sí tienen las dos. Entonces, no quiero hacer una apología del señor Cine. Yo hablaba en este caso de su auge y caída, porque él le pasó lo que nos puede pasar a muchos, que él fue un ser muy especial. Fue tan especial que tuvo el privilegio de estar en correspondencia con maestros de sabiduría, con la logia transhimaláyica, que se dedicaran a él. Él fue una persona que hizo preguntas concretas, preguntas especiales. Él trajo mucho de la sabiduría oriental hacia Occidente y marcó un cambio. Verdaderamente es un personaje poco evaluado porque se le ha visto bajo la peor óptica. A veces ver las biografías que citan de él es como si estuviéramos viendo la historia de la resistencia francesa en base a los archivos de la Gestapo. O sea, ven lo peor. Y sí, cierto, tuvo cosas muy malas. Y yo siempre he dicho de los personajes que están a cargo de movimientos tan grandes como es la Sociedad Teosófica, que hicieron aciertos y cometieron errores, porque están en una etapa humana como nosotros. De repente las personas tenderemos a idealizar a alguien y creer, de quitarle el aspecto humano y pensar que van a ser como sobrehumanos y hacer cosas, no equivocarse, decir cosas que todo perfecto, a endiosarlos, y les hacemos flaco favor, les hacemos con hacerles eso. Entonces, cuando se ven sus debilidades, pues mucha gente se decepciona, y más vale que saberlas de una vez, y pensar claramente que si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, seguramente hubiéramos hecho un peor papel, porque el papel que muchos hicieron quedaron a deber, pero yo siempre me pongo en su lugar. Si a mí me hubiera tocado, sí, con lo poquito que nos toca a veces lidiar con lo que es cotidiano, con nuestros vecinos, nuestras familias, no podemos, nos sale. Hay dos estaciones. Yo me recuerdo que cuando era chico en mi pueblo había dos estaciones de radio nada más, ¿no? O sintonizabas una o sintonizabas la otra. Y en la vida es así.
Hay dos frecuencias, una frecuencia alta y una frecuencia baja. Y uno decide en cuál se sintoniza. Hay una frecuencia que es música armónica y otra que tiene reggaetón. No, perdón por los que les gusta el reggaetón, pero para mí es una música odiosa. Ahí lo pongo de ejemplo. Entonces, uno decide en un momento dado a cuál sintonizarse. Si en el área de la armonía o en el área del conflicto. Si en el área de estar en la unidad o estar en la diversidad. Si estar en el símbolo o estar en el diablo. Si estar en lo que une o en lo que divide. Eso sería la esencia de la plática para hoy. Voy a compartir una pantalla con ustedes. Lo que había sacado para esta ocasión. Perdón, que siempre me quedó en una presentación. No voy a dejar cambiar el modelo de presentación. Algo se desconfiguró. Bueno, tendré que verlo más de cerca. Queda. Pues están viendo lo que se comparte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Okay. Sí se ve, sí se ve. Guillermo, no se ve toda la presentación. Se ve una parte a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? Exactamente, sí. Algo le cambió, aquí cambiaba, pero no me da pantalla completa. Opciones de presentación, ahí, por favor, ahí. Ah, cierto, tienes razón. Sí, está desinhibida. Algo se desconfiguró. Pero bueno, lo único que haré es forzar un poco más la vista. Más que nada va a ser un diálogo. Lo de la lectura prefiero que no sea tanto la lectura, ojalá no fuera. Antes que nada, como les dije, todo lo que nos digan y lo que oigamos de otros, tendríamos que pasarlos por un filtro. Esa historia me parece muy bonita. Es la historia de los 3 filtros de Sócrates, que hace referencia a una anécdota del gran filósofo griego que ha llegado hasta nuestros días. Esta historia es considerada una gran lección de vida, que se aplica particularmente a aquellas situaciones en las que prima el cotilleo y el rumor. Y mucho de lo que vemos de la historia de la sociedad teosófica es cotilleo y son rumores. Y son rumores, no nos constan. Más con el tiempo de que estamos hablando, de hace más de 100 años. Imagínense. Cuenta la historia que los 3 filtros de Sócrates, que en una ocasión llegó uno de sus discípulos en gran estado de agitación. Le dijo al filósofo que se había encontrado con uno de sus amigos y que éste le había hablado de Sócrates con gran malevolencia. Al escuchar esto, Sócrates le pidió que se calmara. Después de pensar un momento, le pidió que esperara un minuto, antes de escuchar lo que tenía para contarle. El mensaje debía pasar por 3 filtros necesarios. Si no lo superaba, el mensaje no era digno de ser escuchado. Los 3 filtros de Sócrates. Como era su costumbre, el sabio griego le formuló una pregunta, es un método de hacer preguntas, mayéutica, a su ansioso discípulo. Dicho interrogante era: ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es verdad? El discípulo pensó un momento. En realidad, no podía estar seguro de si lo que había escuchado podía catalogarse como malevolencia. Todo era cuestión de perspectivas. Entonces no sabes si todo es cierto o no, dijo el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. Al escuchar eso, Sócrates le pidió que se calmara. Después de pensar un momento, le pidió que esperara un minuto antes de escucharlo lo que tenía para contarle. El mensaje debía pasar por 3 filtros. Ya vimos esta parte, perdón. Luego el gran maestro griego formuló una segunda pregunta. ¿Lo que vas a decirme es bueno o no? El discípulo contestó que por supuesto que no era bueno. Todo lo contrario. Lo que tenía que contarle eran palabras que a su juicio le causarían malestar y aflicción. Entonces Sócrates señaló: vas a decirme algo malo, pero no estás totalmente seguro de que sea cierto. El discípulo admitió que así era. Pero para terminar, Sócrates debía plantear un tercer interrogante, y así lo hizo. Dijo: ¿te va a servir de algo lo que tienes que decirme de mí, amigo? El discípulo dudó. En realidad no sabía si esa información le sería de utilidad o no. Quizás solo lo distanciaría de ese amigo. Pero teniendo en cuenta que no se sabía si era verdad o no, tal vez saberlo no resultaba útil. La verdad, la bondad y la utilidad.
Esa es la razón del cuento. Cuenta la anécdota que los 3 filtros de Sócrates, que al final el filósofo se negó a escuchar lo que su discípulo quería decirle. Si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué quieres saber? Dijo como conclusión. ¿Para qué querrías saber? La verdad, la bondad y la utilidad son los 3 filtros de Sócrates. A juicio del filósofo, estas son las 3 preguntas que toda persona se debe de formular antes de decir algo. La primera, ¿estoy seguro de lo que voy a decir es cierto? La segunda, ¿lo que voy a decir es bueno? Y la tercera, ¿es necesario decirlo? Fíjense que son 3 filtros. Y mucho de la maledicencia que se ha dado en la historia, también en otra historia política, historia de México, historia del mundo, y sobre todo aquí en la historia de la sociedad teosófica, ha sido hecho por cotilleos y por chismes. Aunque afortunadamente hay vestigios, hay testimonios, porque en aquel entonces se usaba mucho escribir por carta. Entonces las cartas quedaron los testimonios. No había todavía lo del teléfono y todo, porque muchas llamadas, pues no, ahora también hay evidencias por los correos electrónicos que se pueden falsificar, pero en aquel entonces se escribió mucho por cartas. Entonces mucho de la historia teosófica existe en cartas. Y no olvidemos esto que a mí me encanta, este pasaje que dice que es el mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Por lo tenemos que ser tan cautos en lo que escuchamos, ahora que hay tanta fake news y todo eso. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Este es el inicio de la novela que se llama Historia de 2 ciudades de Charles Dickens y que habla de cómo son los tiempos que estamos viviendo y lo cautos que tenemos que estar al oír lo que se nos dice. En este caso me tocó hablar de la biografía de los Sinnett, de Alfred Sinnett y su esposa Patience Sinnett, muy amigos de la señora Blavatsky en la primera época y seres muy especiales. Como hablaba yo, Sinnett fue uno de los que trajo a sus obras principales, aquí las podemos ver, El mundo oculto, después escribió El budismo esotérico, para 1883 más o menos. Y luego hace una biografía de la señora Blavatsky que se llama Incidentes en la vida de Madame Blavatsky. Y más tarde hace una autobiografía, que por ahí la semana pasada, nuestra querida compañera Lucila preguntaba si existía esa autobiografía. Esa autobiografía nos la hizo llegar Carlos Cardoso Aveline, una persona que pertenece al movimiento Blavatsky. Ya se los voy a comentar más adelante qué significa eso. Existe esa autobiografía. Bueno, él tuvo la virtud, porque solamente en medios académicos que la Universidad de Cambridge y Oxford, que llegaban a la India, tenían cuestiones de especialistas en sánscrito y eso. La palabra karma aparece por primera vez para el público en general en la obra del mundo oculto. Y en la obra del budismo esotérico aparece la primera vez de que algo es karmático. O sea, todo eso que ahorita todo el mundo habla del karma y dharma y todo eso, no estaba antes. El que lo trae habría que darle reconocimiento, que es el primero en hablar públicamente y ponerlo por escrito, en escritos occidentales, y que lo hizo popular, fue Sinnett. Las palabras de karma y karmático. Él nace el 18 de enero, por eso se pidió que la semana pasada y esta se hiciera una conmemoración. Pero, de 1840 nació en Londres Alfred Percy Sinnett, teósofo, periodista, escritor y editor, que jugó un papel importante en el crecimiento de la sociedad teosófica durante su primera generación y es autor de obras fundamentales que causaron mucho impacto en su momento, como Mundo Oculto o Budismo Esotérico. Su padre era periodista y su madre era escritora que había publicado gran cantidad de libros. El padre de Alfred murió cuando solo tenía 5 años, quedó muy chico, huérfano. Su madre viuda, Jane, luchó por mantenerlo a sus 3 hijos y 3 niñas escribiendo artículos de periódicos, haciendo traducciones y trabajando como institutriz. El joven Sinnett fue aceptado por la Universidad de Londres como estudiante becado, pero abandonó sin terminar sus estudios. Aprendió dibujo mecánico y trabajó durante un tiempo como dibujante, hasta que finalmente obtuvo un puesto como asistente y redactor de The Globe, un periódico vespertino. A finales de 1865 dejó Europa y aceptó la dirección editorial del Hong Kong Daily Press y viajó a Asia,
donde trabajó durante 3 años. En su viaje de regreso también visitó Japón y viajó a través de los Estados Unidos en diligencia. En aquel entonces era el vehículo por excelencia. Durante una parada en Salt Lake, entrevistó al conocido líder mormón Brigham Young. También, cuando yo les platiqué de los periplos de Blavatsky, ella pasó también con los mormones a Salt Lake. Y es interesante, aunque me desviaría del tema, ver lo que hizo Brigham Young, que era masón y fue el que introdujo el simbolismo de las abejas. Fue después de Joseph Smith, el segundo fundador de lo que es el mormonismo. Por demás interesante. Pero bueno, el cine estaba muy relacionado con personas. Ya de su regreso a Londres, Sinnett conoció a la familia Henderson y se enamoró de su hija Patience Henderson, casándose con ella el 6 de abril de 1870 en la iglesia de St. John de Notting Hill. Para entonces ya era redactor en jefe del Evening Standard. Su vida cambió enteramente cuando en 1872 George Allen, el propietario del periódico anglo-indio The Pioneer, le ofreció la dirección editorial. Sidney había estado convencido durante mucho tiempo con la creencia de que la única manera de tener éxito como periodista era conseguir un buen trabajo como director en la India, por lo que renunció a su cargo anterior y partió con su mujer para Jalabad, donde llegó hacia finales de ese año. Él entonces lo encontramos con que es director del periódico anglo-indio. Durante los primeros años en la India, de los 1872 a 1883, que fue el tiempo que fue el director, los cines tuvieron muy buenos ingresos, una vida social agradable y mucho reconocimiento profesional. Generalmente vivían en Jalabad durante los meses más fríos y en Simla, al otro lado de la India, durante el clima cálido del verano. En Simla el matrimonio visitaba a otros residentes británicos que organizaban picnics. Se utilizaba mucho lo de días de campo para disfrutar del espectacular paisaje. Además, los cines tocaban valses y sonatas de Beethoven en el piano. Y el 16 de mayo de 1877 la señora Sinnett dio a luz a su hijo Percy Henderson Sinnett, quien por lo habitual le llamaban Denny, que él va a morir muy joven, por cierto. Y más tarde perderían a su segundo hijo al dar a luz durante unas vacaciones en Londres, por lo que se afectó profundamente la señora Patience, que fue muy amiga de la señora Blavatsky. En 1875, durante una visita a Londres, Sinnett se interesó por la espiritualidad. Conoció la teosofía porque un amigo le había contado acerca de la publicación del primer libro de Madame Blavatsky, Isis sin velo, que fue por esa época. En 1879, Sinnett leyó un periódico en que H.P. Blavatsky y el coronel Olcott habían llegado a Bombay. Habían llegado cuando se pasaron a la India. Escribió una carta expresando su deseo de conocerlos y su disposición a publicar cualquier información que quisieran darle acerca de su misión en la India. El 4 de diciembre de ese año, los fundadores visitaron al señor y la señora Sinnett en la casa de Jalabad y permanecieron allí como huéspedes durante 6 semanas, que todo eso lo cuenta Olcott y muchos lo cuentan. El coronel Olcott dio una conferencia sobre filosofía en el Mayo Hall. Aquí aparece otro personaje que se llama Alan Octavian Hume, presidió a la asamblea y Madame Blavatsky maravilló a los amigos de Sinnett en la cena. Esta visita dio comienzo a una asociación de por vida entre ellos y la Sociedad Teosófica. Ahí fue donde se vinculó, los Sinnett se vincularon con la Sociedad Teosófica. Y también en 1880 la señora Blavatsky y el señor Olcott realizaron una segunda visita a los Sinnett, esta vez en su residencia de verano en Simla. Muchos fenómenos maravillosos tuvieron lugar en aquel momento, los cuales el señor Sinnett describió en su libro El Mundo Oculto. Escribe El Mundo Oculto, donde cuenta cosas que vivió de las sesiones que hacían con la señora Blavatsky, donde hubo aportes. Aparecieron, por ejemplo, una joya, apareció ella una taza en un picnic, que eran 12 tazas y ella hace una taza número 13. Eso todo está en Adyar, por cierto. Existen evidencias de eso. Y que la taza aparece enterrada abajo de un árbol. Son muy interesantes, aunque traen detalles, es muy interesante saber todo lo que ocurrió en esos momentos. Aunque los fenómenos se realizaron frente a testigos y de manera cuidadosa, Sinnett quería diseñar uno que pudiera ser realmente completo en sus detalles y no diera lugar a la menor sospecha de engaño. Él era un poco escéptico, o bastante escéptico, a pesar de ciertas virtudes que tenía y también defectos graves. Él era pues, un hombre de su tiempo, de libre pensador, entonces siempre fue escéptico. Fue entonces que dio comienzo a la famosa correspondencia con los Mahatmas, en palabras de Sinnett. Él empieza a recibir cartas de algunos maestros de sabiduría. Un día, por lo tanto, le pregunté a Madame Blavatsky que si yo escribiera una carta a uno de los hermanos, no les decían Mahatmas ni les decían
arhats o otra cosa superior, les decían hermanos mayores, explicando mis puntos de vista. Ella podría intermediar para que se le entregara. Pensé que esto era poco probable, ya que él sabía cuán inaccesibles son generalmente los hermanos. Pero como ella dijo que de todos modos lo intentaría, escribí una carta dirigiéndola al hermano desconocido y se la di a ella para ver si conseguía algún resultado. Fue una inspiración feliz que me indujo a hacer esto, porque de ese pequeño comienzo surgió la correspondencia más interesante en la que he tenido el privilegio de participar. De hecho, si él pasa a la historia es precisamente por haber tenido ese contacto y todas esas cartas, que él tuvo la paciencia y la virtud de conservarlas, cosas que otros que recibieron cartas como Q no las conservaron. El hermano desconocido que respondió esa carta era el Mahatma conocido como Kutumi, que en realidad Kutumi no es un nombre, es un cargo. Es como adjetivar a alguien, conocerlo por su adjetivo y no por su nombre. Su nombre no es conocido. Bueno, no tan conocido, de hecho. Entonces es un cargo que Tumi Lal Singh, o Kach, siempre se firmaba como Kach. Y de ahí surgió una correspondencia habitual que tuvo lugar entre 1880 hasta 1885. Las cartas de Sidney y a su amigo, el que yo les hablé antes, Alan Octavian Hume, fueron publicadas en 1923 bajo el título Las cartas de los Mahatma a Pesinet. La mayoría de las cartas fueron transmitidas por medios psíquicos y precipitadas, eran aportes. O sea, las aparecían de alguna manera, digamos, por la mano, por diferentes chelas, que chelas aquí discípulos, como la señora Blavatsky, otro discípulo indio avanzado que era Damodar Malavankar y otros. El señor Sidney comenzó a estar extremadamente ansioso por tener algún tipo de contacto con personal inmediato con el Mahatma Kach. El 19 de octubre de 1880 recibió una visita astral, o sea, como en una visión del maestro Kach. Sidney describió a William George brevemente la experiencia de la siguiente manera. Así se la describe, la experiencia que tiene. Cuando William George visitó Londres en febrero de 1884, varias veces fue invitado por los Sidney para cenar con ellos y aprovechó para conversar acerca de ese encuentro, y sobre el cual posteriormente él escribió en una carta a Jasper Niemann lo siguiente. Es ahora esas cartas que me han ayudado, es donde saqué esto. Le pedí al señor Sidney que me contara lo que vio cuando se encontró con el maestro Kutumi, y él me relató lo que a continuación te escribo. Él se encontraba acostado en su cama en la India cuando una noche de repente se despertó y encontró al maestro Kutumi al pie junto a su cama. Él comenzó a levantarse, pero Kutumi puso su mano sobre su cabeza, haciéndolo caer de nuevo en sueño y de vuelta sobre su almohada. Entonces el señor Sidney dice que retomó la conciencia, descubriendo con sorpresa que se encontraba fuera de su cuerpo físico. Tuvo como un desdoblamiento y que se hallaba hablando en el cuarto de al lado con el adepto, el cual él describe de rasgos europeos, con cabello largo y claro, una tez blanca y una gran belleza. Este hermano es uno de los adeptos que el coronel Olcott me describió en 1876, eso dice George, en 1876, y que llamó con el nombre de, en ese entonces no se ponía. Por favor, borra ese nombre cuando lo leas. Y Sidney dice que este adepto europeo es muy alto. Eso lo tomo de cartas que me han ayudado, que escribió George a Jasper Niemann. Y aunque en ese tiempo el nombre de este misterioso adepto era mantenido muy en secreto, ahora sabemos que se trataba del maestro Serapis, el maestro Serapis Bey. Cuando se inició la Sociedad Teosófica, se inició bajo los auspicios de una fraternidad que existía en Luxor. Y los maestros que no eran de la logia transhimalayica estuvieron inicialmente porque el primer maestro de Blavatsky se llamó Pablo Metamón, era de Egipto, y en Egipto se intentó hacer la primera sociedad teosófica moderna, porque la teosofía ha existido desde siempre, ¿no? Y entonces es con el maestro Serapis Bey y con Tweeted Bey, que son a los que se refiere Olcott en Hojas, un viejo diario, siempre se refiere a ellos como los maestros que los inician, que inician el movimiento. Aunque nunca se le ha dado mucho la participación que tuvo Serapis Bey. En cuanto a por qué el Mahatma acordaron establecer correspondencia con él, ese es un misterio. ¿Qué buen karma tenía él o qué actitudes tuvo para que después de no hablarle con nadie, porque suelen no meterse tanto, con él sí lo hicieron? Y también lo hacen con otra persona que es interesantísima, que es el señor Hume.
Y el maestro Scacchi escribe por qué también a Hume le escribieron. Su perspicacia, su bondadoso amigo le habrá sugerido hace ya tiempo que esto es así, no tanto a causa del conjunto de sus virtudes personales, aunque el señor Hume, debo confesarlo, ha hecho grandes méritos desde que su conversión, ni causa a mis preferencias personales, por algunos de ustedes, dos, como por otras y muy manifiestas razones. De todos nuestros semichelas o semidiscípulos, ustedes dos parecen ser los más capaces de utilizar en bien de todos los conocimientos que se les han dado. Deben considerar que los que han recibido en fideicomiso y en beneficio de toda la sociedad, para ser entregados cuando llegue el momento y utilizados y vueltos a utilizar de muchas maneras y de todas las formas que sean buenas. Entonces, las cartas más controversiales, por cierto, como la carta 10 y la carta 11, donde hablan sobre la divinidad y sobre Dios, que luego causan terribles controversias, fueron escritas a Hume, no a Sinet. Sinet las escribe con tinta, no son las típicas cartas. Hume nunca las conservó, por cierto. Hume fue un personaje grande, era ornitólogo, experto en aves, y fue el fundador del Partido del Congreso, el partido que logró la independencia de la India. Su sucesora como presidente del Partido del Congreso fue la doctora Besant, Annie Besant, y después fue Gandhi. Fue el partido del Congreso fue el que hizo la independencia de la India. Y el fundador del Partido del Congreso fue Hume, personaje que también estuvo muy cerca, pero fue el primero que se voltea. En el periódico de Pioneer cambió de dueños desde un principio. No aceptaron la relación de su director con la teosofía. Al dueño no le pareció el vínculo que tenía. Esa situación se fue haciendo insostenible y quisieron despedirlo. Después de que se le comunicara a Sinet que iba a ser despedido del Pioneer en 1883, el maestro Cacho hizo un esfuerzo para involucrar al señor Sinet en la organización de un periódico llamado The Phoenix, con el apoyo de capitales indios. Este periódico intentó ayudar a elevar la condición social y económica de las masas indias, lo mismo que buscaba el Partido del Congreso, su sentido de autoestima y su posición ante los ojos del mundo. O sea, renacer a la Aryavarta, a la India. Sinet se fue a Inglaterra con la esperanza de regresar pronto a la India para ese proyecto, pero después de considerables esfuerzos para recaudar fondos necesarios, el proyecto tuvo que ser abandonado por falta de apoyos de los indios. El 11 de febrero de 1883 los Sinet abandonaron Jalalabad para regresar a Inglaterra. La primera parada fue en Calcuta, donde Alfred tenía una entrevista con el virrey británico de la India, Lord Ripon. Luego continuaron a Yar en Madrás, donde llegaron el 2 de marzo. En ese momento estaba ocupado escribiendo su nuevo libro, El budismo esotérico, del cual estaba muy orgulloso, pero que en realidad da algunas enseñanzas que estaban un poco torcidas. Y ya quien estuvo la semana pasada se acordará de que hubo una discusión sobre las cadenas planetarias, que él las interpretó mal y siempre fue muy orgulloso en ese sentido. El 30 de marzo los Sinet zarparon hacia Europa en el buque de vapor P&O SS Peshawar y arribaron a Inglaterra el 26 de abril. A su llegada despertó el interés de los espiritualistas. Aquí espiritualistas hay que entender que son los espiritistas. Los espiritistas tienen una corriente en Europa que se llamó espiritualista, ¿no? Pero la traducción sería espiritistas, de Londres. Los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que existía ya un grupo de científicos que estaba haciendo investigaciones sobre las cuestiones metafísicas, y teósofos como Arundale y los Herkar, que eran muy ricos, por cierto. En ese momento se publicó su segundo libro, Budismo Esotérico. En abril-mayo de 1883, Sinet ingresó como miembro de la rama de Londres. En otoño de 1883, la rama se dividió en dos secciones. Una siguió Sinet, la otra a Anna Bonus Kingsford. Una división, como siempre, dijera Echeverría, aquí, un expresidente de México, que las divisiones solo sirven para dividir. Pues la sociedad teosófica se dividió mucho. Entonces, en ese entonces, la señora Anna Kingsford, que era un personaje también muy exótico, un poco raro, la verdad. Ella tuvo un hijo que nunca quiso ver y siempre andaba cargando como una mascota, como un hurón. Ahora, como ahora los que tienen perrijos, tenía como su perrijo y nunca quiso ver a su propio hijo, la Anna Kingsford. Estaba, no sé, ligeramente tocada, digamos, pero bueno, ella dirigía la parte de la logia y otra la tuvo Sinet. Fue en ese entonces que conoció a Charles Webster Leadbeater, que es otro personaje controversial en la historia de la teosofía, un cura anglicano que se interesó por la teosofía después de haber leído Budismo Esotérico, la obra que él hizo. Formaron una amistad que duró el resto de sus vidas. Aquí es la imagen de Leadbeater, que luego es muy mal visto por algunas personas. El señor Sinet asumió la presidencia de la rama en enero de 1885
Para el otoño de ese año, la correspondencia con los Mahatmas se detuvo, en parte debido a la mala salud de la señora Blavatsky y en parte debido a su actitud de no brindar apoyo en relación al informe Hudson. El informe Hudson es el que acusaron a la señora Blavatsky de que las cartas que recibía, que ella hacía de aportes, eran falsificaciones de ella. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas mandó, según a un experto, que tomó por su cuenta la investigación y dijo, sin consultar, que esa era caligrafía de Blavatsky. Ya en este siglo, ya en internet pueden observarse que, por ejemplo, hay una obra que se llama J'accuse, de Vernon Harris, que es miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, donde se desdijeron, y ya analizándolas por computadora, analizándolas por expertos de Scotland Yard, vieron que esas cartas no eran hechas por la señora Blavatsky, que incluso la tinta, como vamos a ver en una imagen por ahí, está embebida en el papel, como si fuera una impresora láser, que no existía en aquel entonces. Esas cartas, algunas personas, aquí compañeros de Jueves, han ido a verlas allá al Museo Británico. Condujo las actividades de la rama primero como parte del trabajo de la Sociedad Teosófica, luego de manera más o menos separada, se empezó a separar, y durante un tiempo como una sociedad independiente. Él se empieza a separar, como siempre. Veamos. En 1886, los propietarios de Pioneer decidieron abrir una oficina en Londres para la tarea que le fue encomendada a Sinnett. Estuvo a cargo de esa oficina durante un par de años hasta que el propietario se hizo cargo. En 1889, Sinnett le pidió a Charles Webster Leadbeater que regresara a Inglaterra desde Ceilán para ser el tutor de su hijo Denny, que ahora tenía 12 años, y de George Arundel, que más tarde fue presidente de la Sociedad Teosófica. Leadbeater estuvo de acuerdo y trajo consigo a uno de sus alumnos, a Krupumulash Jinarajadasana, que llegó a ser después presidente de la Sociedad Teosófica, un ser también muy elevado. Alrededor de 1891, ayudó a Leadbeater a conseguir el empleo en la oficina londinense de The Pioneer. Lo trajo él a Londres. El señor Sinnett consideró que mantuvo su contacto con los maestros durante toda su vida, pero Jinarajadasana fue muy claro al respecto y escribió: el señor Sinnett, incluso en 1889, cuando me unía en su hogar, nunca se dio cuenta de que había roto su vínculo con el maestro. Aunque no recibió más cartas, estaba completamente convencido de que el maestro todavía se comunicaba con él a través de una dama, una clarividente, la que solía poner en trance semanalmente, siempre en presencia de su esposa y él. Cuando unos años más tarde esa señora ya no pudo actuar como su portavoz del maestro, el señor Sinnett estaba totalmente convencido de esto, buscó a otra y luego a otra. Ya lo vimos la semana pasada, cuando que lo comentó tomando los artículos que escribía José Ramón Sordo, que a la que utilizó como medium para comunicarse era a Mary, que era la esposa de Scott Elliot, el que escribe sobre la Atlántida, el libro por ahí que hay en la sección mexicana sobre la Atlántida. Es Scott Elliot, su esposa es la que actuaba como medium para ese tipo de cosas. Y otros que eran mucho más fraudulentos. Fue la época en que él se pierde. Bueno, a él le toca entonces dirigir la logia de Londres, pero él cae un poco en cuestiones de invocación espiritista y cosas que no son nada aconsejables. Era una época donde estaba muy en auge todo el espiritismo después de las hermanas Fox en los Estados Unidos. Por aquí comparto, hay una obra que escribe un amigo mío, Pepe Rubio, que escribe La sombra en el espejo. ¿Sí? Donde habla precisamente de esa época de la Inglaterra victoriana, de la época victoriana, que fue una época esplendorosa en Inglaterra. Fue la época incluso de Jack el Destripador. En esa época coincidieron, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? Que todo el final del siglo XIX se dieron cita a varios autores, todos los poetas irlandeses como Yeats, el Ulises James Joyce, estaba Oscar Wilde, que tuvo relación con la Sociedad Teosófica, y muchos personajes, el de Sherlock Holmes, también el escritor de Sherlock Holmes. Todos los escritores, precisamente Pepe Rubio hace una novela sobre esa época que se llama La sombra en el espejo, donde, muy bonita la novela, donde en un espejo de obsidiana azteca pueden ver cómo algunos de los miembros de la Sociedad Teosófica junto con Sinnett empiezan a caer en aspectos que son como de magia negra. Yo tengo esa novela, quien la quiera, incluso se la puedo compartir, pero en lo personal, porque Pepe me la dio a mí personalmente, de manera digital.
porque para que no se suba con la promesa de no subirla en internet. Él maneja una página también en internet que se llama Mensajeros de la Gran Logia Planetaria, ¿sí? Y lo que busca es un sincretismo entre, aquí como ese es el encabezado de la página que tiene. Ahí estaba la mayor biblioteca en español de libros teosóficos. Ya no la tiene, la tuvo hasta hace una semana precisamente, ¿no? Aquí podemos ver esa situación. Esa época fue genial, y quien quiera el libro, y por eso lo puedo pasar, porque es muy bonito ver toda esa época. Pepe Rubio incluso hace la síntesis, la integración entre lo que era la señora Blavatsky y modernos representantes que él llama mensajeros de la Gran Logia Planetaria, como, bueno, aquí pueden reconocer a Krishnamurti, a Alice Bailey, a Torcón Saredarian, a Nicolás Roerich, de quien les hablé en alguna plática anterior, a Elena Roerich, a Peter Dunov, que el Papa Juan XXIII llegó a decir que fue el único hombre santo al que conoció, a Peter Dunov, y a Ivanhoe, ¿no? Y Beltrán Anglada, y algunos que llamaríamos ahora de otra corriente que hay en la teosofía, lo que llaman neoteosofía. Pero eso lo vamos a ver ahorita cuando entremos al punto de discusión, al punto nodal. Desde enero de 1904 hasta junio de 1907, Cine editó una revista mensual llamada Broad Views, que trataba principalmente sobre sucesos de actualidad, sociología, filosofía y cultura universal. Asumió como vicepresidente de la Sociedad Teosófica en 1980, detrás de la señora Annie Besant, a 1960, detrás de Olcott inicialmente. Y también desempeñó ese cargo desde 1895 al fallecimiento de Olcott, hasta 1907, y desde 1911 a 1921, cuando ella fallece. En 1907 falleció el presidente y fundador Steele Olcott. Cine, como vicepresidente, fue investido con el cargo de presidente hasta que Annie Besant fue elegida como la segunda presidenta internacional de la Sociedad Teosófica. Y él quedó como vicepresidente hasta su muerte. Y pese a todos esos devaneos que tuvo en su momento, era muy querido por todos los miembros de la Sociedad Teosófica. El 11 de mayo de 1908, su hijo Denny muere de tuberculosis a los 31 años de edad. La esposa de Sidney Patient murió de cáncer el mismo año. A la medianoche del 9 de noviembre, a pesar de los enormes esfuerzos de su esposo en aplicar curación mesmérica por energía, tras el fallecimiento de su amada Patient, Sidney se sintió devastado y solicitó ayuda del vidente Violet Tweedale para obtener noticias de su esposa desde el más allá. Ese era algo en el que cayeron la gente en aquel entonces, incluso con las cuestiones de Allan Kardec y de ellos, de tratar de hacer las sesiones espiritistas y contactar con los muertos, cosa que hasta en la Biblia dicen que no se haga, ¿no? Pero bueno, eso lo hicieron. Ahora la mediunidad que hay es más, la gente que es espiritista se dedica más a la curación, la mediunidad de cura. Pero en aquel entonces estaba muy de moda el tratar de hablar con los difuntos. Y él hizo eso. Evidentemente, entre los errores que hay que marcar es ese. A modo de distracción, en esos días, Cine tomó una historia, Merit My Degrees, que había publicado en Broad Views, y la convirtió en una obra de teatro en 3 actos, con el estímulo de la actriz y teósofa estadounidense Maud Hoffman. A Maud Hoffman, él después le hereda las cartas Mahat. A ella se las da que las guarde, y que ella es la que después se los da a Trevor Barker más adelante, y se publica. Ella fue la que salvó las cartas. Después ya el Museo Británico la salvó en la Segunda Guerra Mundial, etc., ¿no? La obra se produjo en el Royal Court Theatre el 5 de marzo y nuevamente el 16 de septiembre de 1911. Maud Hoffman formó parte del elenco y la obra tuvo una crítica favorable, aunque finalmente dio pérdidas. En otros experimentos financieros, Sidney invirtió parte de sus fondos restantes en el International Oil Company, de la que fue director y finalmente presidente, una compañía petrolera, pero no tuvo éxito financiero. Estamos acabando ya lo que es lectura. Durante una serie de sesiones con un amigo clarividente, Robert King, en 1909 a 1914, estaba con otro clarividente. Él seguía en lo mismo. Sidney finalmente pudo supuestamente establecer comunicación con su esposa, fallecida, Patient, con lo que pensaba que era Cthulhu, y con otros más. Dio una conferencia en la ciudad de Eleusis, así le llamó él ya a la sociedad que él tenía, a Eleusis, en 1911, pronosticando la Primera Guerra Mundial. Bueno, tampoco se necesitaba mucho de ser vidente para ver la Guerra Mundial, que era muy probable que se dejara venir. Hay una obra muy buena que recomiendo que se llama Los Cañones de Agosto, donde se ve por qué era inminente la Primera Guerra Mundial. Pero él, pues, hay que darle mérito de que 3 años antes dijo que iba a suceder. Y la distribución de la tierra que tuvo lugar
a través de la información recibida de la Logia Blanca. Él hizo un vaticinio que salió cierto, entre otros sus méritos, ¿no?, que podemos darle. Durante los años de guerra, a menudo escribió artículos en The 19th Century sobre las fuerzas que operan en el mundo, porque en las guerras se han dado enfrentamientos de fuerzas oscuras, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Eso también está documentado, ¿no? No han sido tan casuales y han sido enfrentamientos entre fuerzas, como les digo. Siempre hay dos estaciones. Hasta el final de sus días, Sinnett se mantuvo activo en el trabajo de la Sociedad Teosófica. Escribió, dio conferencias en toda Inglaterra y dirigió las reuniones de la revivida rama de Londres. De hecho, hay un libro que se llama Memorias de la Logia de Londres. Sus amigos cercanos, con el apoyo de muchos otros, recaudaron fondos para ayudarlo. El 5 de abril de 1919, en una reunión en la casa de Maud Hoffman, le hicieron entrega de una gran donación. Posteriormente, Annie Besant, la doctora Besant, inició una colecta testimonial, fíjense, de teósofos de todo el mundo en agradecimiento por los numerosos logros de Sinnett. O sea, nunca dejó de ser querido. Y si recuerdan lo que comentó Enrique, él recibió una carta del maestro Cache donde le dice, valor, amigo, ¿no? Se despiden de él dándole apoyo, no criticándolo. Bueno, sí lo llegaron a criticar algunas cosas, pero siguió teniendo el vínculo. Sinnett, que todavía era vicepresidente de la Sociedad Teosófica, falleció el 26 de junio de 1921 a la edad de 81 años. La convención anual de la Sociedad de Inglaterra estaba entonces en sesión. El doctor Graham Poole escribió su informe. El sábado 2 de julio se llevó a cabo el servicio sencillo del crematorio de Golding Green. El secretario general Graham Poole de la Sociedad Teosófica de Inglaterra y Gales leyó extractos de las escrituras de todas las religiones, lo mismo que se hace el día del loto blanco, el 8 de mayo. Y la presidenta Annie Besant, y en pocas y bien escogidas palabras, señaló que esta no era una ocasión para la pena o el luto, sino que nos regocijábamos y a que nuestro hermano está ahora con el maestro, a quien tanto amó y sirvió. Eso fue su epitafio. Es una parte polémica, como les vuelvo a decir. A pesar de que en cierto momento su camino se desvió hacia las experiencias astrales y espiritistas, sacrificando su verdadero vínculo al dejar de escuchar su propia voz interior. Sus valiosos libros siguen hoy inspirando a muchos estudiantes de teosofía de todo el mundo. Damos las gracias al Señor. Sí. Vamos a avanzar sobre esto para poder evitar las preguntas. Porque al pretender hacer una biografía de alguien como él es muy difícil, porque hay que ponerse, digamos, o tratar de ponerse por encima. También alguien que quiso hacer una biografía de la señora Blavatsky, que es Mario Rosso de Luna, en español, nos dice, y se los voy a leer porque para mí me pareció genial cómo lo escribe Mario Rosso de Luna, en una Marte del siglo XIX, así se llama la obra, que es la biografía de Blavatsky. Dice, contra lo que pudiera creerse, la empresa de bibliografiarla debidamente es tal que aún sus mismos contemporáneos como Olcott, Sinnett y Annie Besant retrocedieron espantados porque la fundadora de la Sociedad Teosófica y autora de libros inmortales llamados a la revolución del mundo en un futuro muy próximo, ya que no en el presente mismo, tiene una vida lagunas inexplicables, como lo tuvo Jesús en sus primeros 30 años, como las tuvieron Hesiodo, Homero, Mochus, Pitágoras, Platón, Apolonia, Plutarco, Apuleyo, y en general todos los hombres divinos, hermanos mayores de la humanidad, con cuyo plano de miseria y pequeñez diremos, empleando un símil geométrico, sus esferas de actividad fueron tangentes y no secantes. El mismo Olcott, el más contrario a la divinización de la maestra que muchos han querido hacer, tratar a Blavatsky como si hubiera sido una santa, hubiera sido no sé qué, cosa que nunca lo fue, por cierto. Y mira que yo la admiro mucho también, pero no es cierto. Lo que les dije al principio. Nos dice en la introducción a su Old Diary Leaves, hojas de un viejo diario, ¿no? Que lo hay traducido. Bueno, no completamente, pero sí la mayor parte. No permite la ley de la justicia a la que llamamos karma los teósofos, que yo cometa con ella la menor sombra de injusticia, diciendo, como digo, que jamás ha existido un personaje histórico en el que el bien y el mal, la luz y la sombra, la sabiduría y la imprudencia, la clarividencia espiritual y la simple y total ausencia del buen sentido se hallasen tan extrañamente entremezclados. Por eso considero como la mayor de las fortunas en mi vida y la más preciosa de mis experiencias el haberla tenido la dicha de vivir en su intimidad largos años y de trabajo con ella, por ser como era una ocultista demasiado grande para que podamos nosotros intentar siquiera medir su altura moral. Cualquiera que fuese sus defectos, nos vemos forzados a amarla como toda el alma.
aunque más de una vez nos haya defraudado de múltiples esperanzas, arruinando nuestra fe primera en su infalibilidad y en el secreto íntimo de su poderosa influencia. Residía en sus indiscutibles poderes psíquicos, en la evidencia de su fidelidad al servicio de los maestros, a quienes ella presentó siempre como personajes, aunque humanos, casi sobrenaturales, y en su celo ardiente e inmenso por la sabiduría oriental, única capaz de realizar la salvación espiritual de la humanidad. Eso dice Olco de Nojas, su viejo diario. Dice Rosso también en la de Mártires del siglo XIX, vemos en la expresada polaridad del bien y del mal precisamente la más inequívoca muestra de la grandeza de la señora Blavatsky. ¿Acaso no decía otro tanto oporino de su misterioso maestro Paracelso, el de la espada talismán? Paracelso, fíjense lo que traía, me encantó. Paracelso traía su espada talismán, regalo de un verdugo. ¿Acaso los buenos cuadros no son las típicas bien delineadas sombras? ¿Acaso el mejor pasaje del Bhagavad Gita no es aquel en el que el avatar Krishna se presenta con toda su imponente majestad ante los espantados ojos de Arjuna, su discípulo, diciéndole: yo soy la bondad del bueno y la maldad del perverso, la luz del sol y la tiniebla del abismo, la sonrisa del niño y la mueca del moribundo, el bálsamo y el veneno, el frío y el fuego, lo visible y lo invisible, lo infinito y lo ínfimo, y la suma total de los contrarios todos, esos contrarios que con su eterna oposición dual se mantienen el equilibrio del mundo. En efecto, para juzgar a HPB, y también diríamos en este caso a Sidney, o a Leadbeater, o a Nives, a quien quieran, y en general, para juzgar la vida de la obra de los genios, habría que situarse en el alto plano en que ellos se han movido, y esto es imposible a los hombres vulgares, con o sin talento, razón por la cual todos nuestros intentos de bibliografiarlos no son sino lamentables caricaturaciones. Porque el genio por cuya frente ha rozado una vez siquiera el soplo de la divinidad interior que en él se empieza a hacer ostensible, como diría un místico, es siempre un proteo. Proteo es un dios griego que se convertía en mineral, en vegetal, en animal, en diferentes animales, tomaba forma. De ahí viene la palabra proteína. A quien la débil garra de los vulgares jamás podrá asir. Resultan siempre vanos, por tanto, todos nuestros intentos de lograrlo. Algo así como los movimientos de las manitas infantiles cuando quieren aprisionar entre ellas a la luna. Por eso mismo, nuestro primer deber al escribir esta introducción a un esbozo como la de la biografía de la señora Blavatsky, la cual pretende serlo el presente, es el de prevenir al lector de que no vamos a echárnoslas de sesudos críticos, haciendo un examen imparcial, severo y justo de su vida, de la obra de aquella. Menguados jueces son siempre aquellos jueces que están no ya al nivel, sino a 1000 codos por debajo del enjuiciado. Y en eso se ha caído mucho, que desde el presentismo, desde acá, pretendemos juzgar lo que ocurrió allá. En historia, yo de hecho maestría en historia, una de las cosas que se critica mucho es utilizar el presentismo como una forma de crítica de lo que ocurrió en su momento, porque todo era su momento, y no. Bueno, aquí entramos ya terminando, para entrar al término de la plática, más o menos 1:15, vamos justamente a la hora. ¿Cómo se ha dividido el movimiento teosófico a nivel mundial? En primera, se dio a raíz después de la muerte de Blavatsky, cuando ya estaba la doctora Besa a cargo, se dio un movimiento que se le dio por llamar Blavatsky. Entre algunos de la sección esotérica, como Alice Clitter y otros, tomaron el movimiento de Blavatsky, donde decían que para teosofía era solo lo de Blavatsky. Y bueno, y agarran algo de George y la de los Mahatmas, el maestro Moria y el maestro Kuthumi. Fuera de ahí, nada era válido, es prácticamente el evangelio escrito y transcrito, y no hay más validez fuera de otra parte. Ese movimiento ha permeado a los movimientos a través del mundo. Y pongo aquí a algunas personas con las que yo he tenido la suerte y la fortuna de tratar personalmente y discutir incluso con ellos sobre esos aspectos. Entre ellos, con alguna correspondencia que llegué a tener con Geoffrey Farthing. Y obviamente muchos conocieron aquí a nuestro querido amigo José Ramón Sordo, allá en Tepoztlán, ¿sí? Y también he tenido mucha correspondencia con Carlos Cardoso Avellini, que es uno de los que más sostiene ahora lo que ellos llaman la teosofía original.
Pero aquí cabría recordarles que en una ocasión, platicando Rada Burnier con Geoffrey Farty, que él llegó a comentar en una carta, le dijo, why study theosophy? O sea, ¿por qué estudiar teosofía? O sea, tendríamos que hacer la pregunta de por qué estudiamos teosofía. ¿Sí? Porque la teosofía es una llave, no es que la sociedad teosófica haya descubierto la teosofía, no es que Edison haya descubierto la luz eléctrica ya estaba, no es que la gravedad la haya inventado Newton, la gravedad ya estaba, las manzanas se seguían cayendo antes de Newton y se siguen cayendo, únicamente ellos descubrieron. Entonces la teosofía ya existía desde antes, desde la Gnosis, desde los Upanishads. La teosofía existe con Swedenborg, existe con Amonio de Sacas en los neoplatónicos, con Pitágoras. La teosofía ha existido siempre. La moderna teosofía, como se dio a entender con la sociedad teosófica, sí se inicia con Blavatsky, pero no es la única promotora de teosofía. Entonces la teosofía es una de las llaves de transformación humana, de mejoramiento humano. Y está siempre abierta y siempre actualizándose al cambio. El problema de Bach Blavatsky, que su mismo nombre lo dice Bach, es que están viendo para atrás y se han puesto los ojos en la nuca. Y yo se los he dicho directamente, tanto a José Ramón en su momento, ¿sí? que cuando José Ramón le presentó su trabajo en una ocasión a Rada, Rada le dijo que era Wormhole Library, ¿no? Que era un ratón de biblioteca, ¿no? Era un mérito de él, él siempre fue muy estudioso y muy intelectual. Y desde la intelectualidad, acuérdense lo que dice La voz del silencio, la última obra de la señora Blavatsky, que el intelecto crece a expensas de la sabiduría. O sea, pues, entre más intelectual puede ser menos sabio. No critico, yo he apreciado incluso a Bellini. Bellini también es alguien muy portentosamente, con una mente poderosísima. Escribe perfectamente en español, en portugués, en inglés, es políglota y es una... Y la gente de Edmonton, Canadá, también tienen la revista que hacían Foucault, tienen esta visión de solo Blavatsky y los maestros. Junto a ellos hay otro movimiento. Aquí en México, uno de los presidentes de la sección mexicana, López Cerdán, de repente entra a convertirse en Bach Blavatsky. Y una de las cosas que hace, cuentan, yo no me tocó verlo, no estaba yo por acá en esos años, incluso manda a tirar todos los cuadros que hay de Ritter de Besan y pide que quemen los libros de Annie Besant, así como la Inquisición. Y incluso el cuadro ese que está lo arrumbaron, el cuadro que está por ahí en la sede nacional, bajo influencia de gente como Bach Blavatsky. Existen otros, gente que son muy estudiosa, también son intelectuales, pero son gente que me encanta, ¿no? Que son la Logia Unida de Teósofos, que están en California. Con ellos he tenido vínculos. Tuve vínculos especialmente con esta persona, que no hay fotos de él, con Dallas Timbrough. Ya falleció el año pasado, en 2020, lamentablemente. Algún tiempo tuve la fortuna de escribirme con él y estudiar con él. Él era discípulo de P.P. Wadia, que son, junto con Robert Crosby, los que inician el movimiento de la Logia Unida de Teósofos, que son de la gente más estudiosa, más preparada, han hecho obras portentosas muy bien, la verdad. Igual la Sociedad de Point Loma en California, que trabajan juntos. Y de hoy vamos a ver quién ha intentado hacer cosas. Por ejemplo, los de la ULT tienen la cuestión de que ellos no estudian las cartas Mahatma. Yo ya platicaba con Leonor, de que le decía yo de que, de hecho, el Mahatma Kutumil dijo, vean lo que dijo. Ese es un ejemplo de las cartas, las que están en el Museo Británico, donde la tinta está embebida en el papel. Ahí se puede ver claramente cómo está. No está por superficial, está adentro del papel, como si fuera en láser. Eso está testificado y testimoniado. Y dice de las cartas, de hecho el Mahatma Kutumi dijo, ni Morya ni yo mismo jamás daremos nuestro consentimiento para que se manejen así, publicándolas en un libro. Dice en la carta Mahatma 63. Y en base a eso que dicen, la gente de la ULT se niegan a utilizar retratos de los maestros, a utilizar las cartas. Toman como un mandato esto que dice el maestro Cachi. Que claro que si eso le podríamos dar un giro y podríamos explicarlo, que al poner ante el mundo todos los materiales, aquí dice lo que dice la carta, un extracto, al poner ante el mundo todos los materiales crudos y complicados en tu posesión, le dicen así, en forma de viejas cartas, en las que debo confesar que mucho se hizo oscuro a propósito,
solamente harían la confusión más confusa. En vez de hacer algún bien por eso para ti mismo y otros, solo te colocarían en una posición aún más difícil, haciendo caer la crítica sobre la cabeza de los maestros, originando por ello una mala influencia que retardaría el progreso humano y de la sociedad teosófica. De ahí que proteste de manera más enérgica en contra de tus nuevas ideas. Deja a la doctrina secreta la tarea de vindicarte. Que por cierto, la doctrina secreta lo critica, no lo vindica a Cine, con lo de la cuestión de las cadenas planetarias de Mercurio y eso. Mis cartas no deben ser publicadas de la manera que tú sugieres, sino que deberán enviar copias al comité literario. Sugiere él que sea un comité literario que la valide para que no tomen malas interpretaciones como se vio que tomó Cine, constituido por más eruditos teósofos de ese entonces, que era como ejemplo de Damodar, K. Sharja, del maestro de K, que es después del maestro de Alice Bailey, Subba Rao y otros, que fueron los expertos en ese momento. Sugería que ellos validaran lo que estaba en las cartas. Porque muchos, Blavatsky siempre dijo que era iluso pensar que por escrito se iban a poner las grandes enseñanzas, que son tan delicadas. Ahora, existe, ya vimos que está el Black Blavatsky, que está la ULT, el Sepoen Loma, ahora están los de la nueva teosofía. Que la gente de Black Blavatsky, como José Ramón, como Carlos Cardoso, le llaman pseudo-teosofía. Ya eso le llaman pseudo-teosofía y lo critican, así como tontamente luego aquí dicen, los ninis, es ad hominem, ¿no? Un ataque ad hominem, ¿no? Atacan a las personas, atacan la figura de Leadbeater por algunos escándalos que hubo, porque, por ejemplo, él en algunos de los alumnos que eran jóvenes, les habló de que se podían masturbar. Recuerden que en aquel entonces a mí me tocó de niño también que todo lo de la masturbación era muy mal visto. Pensaba que te iban a salir un pelo en la mano, que te ibas a quedar loco, y aún así lo seguías haciendo. Esa era la verdad, ¿no? Entonces, el hablar en aquel entonces de algunos temas que ahorita, pues ya parecerían como fuera de moda, ¿no? O sea, y es querer ponerlos también como infalibles. Ellos daban sus opiniones, y opiniones tienen, y no eran mahatmas, ellos tenían muchos humanos. La doctora Besant, por ejemplo, incluso también era antiviviseccionista, lo que está muy bien de la tortura de los animales, pero también era antivacunas, y para mí, con el perdón de los que están aquí, los que son antivacunas son imbéciles redomados. No se puede pensar otra cosa. Y bueno, en aquel entonces ella también estuvo como antivacunas, como ahorita lo hay tantas cosas, ¿no? Entonces, no se puede juzgar a las personalidades, tienen como todos aciertos y errores. Pero mucho de lo que vemos de la doctora Besant, por ejemplo, abrimos las sesiones con el mantra de la unidad de ella, y la literatura ellos la pusieron a un nivel, digamos, más asequible, porque la forma en que lo da la señora Blavatsky es muy bonita, pero también requiere de una preparación más profunda, y eso lo hace más delicada. Ya no acabamos todavía con esto. Ya estamos por acabar, faltan 4, ¿no? La verdadera razón por la que hoy se permite que vean la luz después de millares de años los secretos más profundos, los bosquejos de unas pocas verdades fundamentales de la doctrina. Eso dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta de las edades arcaicas. Digo de propósito, unas pocas verdades. La señora Blavatsky dio unas pocas verdades, eso que les quede clarito. Porque lo que debe permanecer sin decirse no se podría contenerlo en un centenar de volúmenes como este, ni puede ser comunicado a la presente generación de saduceos. Fíjense cómo se refiere. O sea, ella siempre dijo que más adelante iba a venir alguien más a seguir completando las informaciones. Que eso era el conocimiento parcial que era permitido dar en ese momento. Ella en algún tiempo incluso negó la reencarnación. En el inicio sin verlo habla en contra de la reencarnación. Dice que solamente es para los idiotas y para los más salvajes, ¿no? No como se da después a conocer. Fíjese que como hay diferencia. Pero aún en lo poco que hoy se publica, es preferible a un silencio completo acerca de estas verdades vitales. El mundo actual en su carrera hacia lo desconocido, que el físico se haya demasiado dispuesto a confundir con lo inconocible siempre que el problema escapa a su comprensión. Progresa rápidamente en el plano opuesto al de la espiritualidad. Evolucionaba mucho el cientificismo en aquel momento y el positivismo de Comte. El mundo se ha convertido hoy en un vasto campo de combate, en un verdadero valle de discordias y de perpetua lucha, en una necrópolis en donde yacen sepultadas las más elevadas y más santas aspiraciones de nuestra alma espiritual. Aquella alma se atrofia y paraliza más y más cada generación nueva. Aquí me recuerda la historia de los ciudades, eran los mejores tiempos.
eran los peores tiempos. Esa es con la que empecé la plática, la historia de 2 ciudades de Dickens. Y es más o menos lo que ella dice, y por eso se dio a conocer lo de la doctrina secreta. Se levanta un poco el velo, no que se quite el velo, como aquí le llaman. Entonces, en la neoteosofía aparecen personajes, como ya dije, los Roerich, aparecen personajes como Torcom Sariadarian, que algunos ni siquiera conocen aún dentro de los teosóficos, ni siquiera se han tomado la molestia de ver a Torcom Sariadarian. Siempre ha dicho que fue maestro directo del maestro Moria, ¿sí? Igual que los Roerich, también eran discípulos del maestro Moria. Krishnamurti, que se cocina aparte, son escritos maravillosamente buenos, inspiradores. Hay otros como Vicente Beltrán Anglada y Alice Bailey, que a mí nunca me han latido mucho, pero no dejan de ser aproximaciones a esa realidad, y hay personas para los que les sirve, hay personas que les ha servido. Decía un amigo cuando entró la teosofía, dice, yo cuando vio lo que dijo López Ardana, dice que malas. Después de tanto trabajo que me costó comprarme los libros de Annie Besant para que ahora me digan que los queman. Nosotros no estamos por quemar libros, al contrario, tenemos que buscar la unidad. Entonces, se tienen que dividir los campos. Hay dos transmisoras. Una que transmite armonía, otra que transmite desarmonía. Nosotros sabemos en cuál nos vamos a sintonizar y cuál nos sirve mejor. Hubo grandes estudiosos de la teosofía a mitad del siglo XX que trataron de conjuntar a las diferentes ramas. No son muchas, no son tantas como sectas, digamos, del movimiento, tratar de unificarlo, como Purker. Purker era son de Point Loma, hizo Viaje a Yar, fue bien recibido, y trataron de hacer un conocimiento ecléctico, de unir. Claro que hay diferentes términos que se han utilizado y a veces se han revuelto un poco todas las cuestiones. Lo que debían hacerse, como platicando en una ocasión, de hecho, eso lo sugería Farting, que en los grupos de las sociedades teosóficas se dividieran la literatura que es Blavatsky, Mahatmas, la literatura que es Annie Besant, la literatura que es Krishnamurti, de Alice Bailey, de Torcom, demás. Que estuvieran como diferentes anaqueles, que al estudiante se le hiciera ver que son diferentes aproximaciones, ya que se quede con la que le parezca, con la que su corazón lata y con la que le haga llegar, ¿no? Eso mismo intentó hacer Barborka, Joffrey de Barborka, y Boris Zirkov, que venía siendo nieto, sobrino de la señora Blavatsky. Él hace los collecting writings, que ya por cierto pronto se tendrán en español todos, por la obra que está haciendo José Rubio, y que me ha tocado colaborar a mí en la traducción de los collecting writings, que Boris Zirkov. Y la señora Rada Burnier, que también se puso en esta postura ecléctica, de estar a favor, no cargándose hacia un solo lado, ni dándole la razón ni a otros. Porque muchos de los escándalos que se ventilan o que dicen no son ni siquiera fundamentados, no es cierto. Hay gente que ha tenido la oportunidad de estar allá en Nachar y que han visto, por ejemplo, todo lo que se escribió en contra de Twitter, de que se le acusó hasta de pederastia y de cosas así, y que había cartas, hay cartas, hay evidencias, de que lo vindicarían, pero ya eso no se siguió tocando. Y, por ejemplo, el Twitter tuvo dentro de todo lo criticable que pudo haber tenido, que sí tuvo algunas cosas, algunas evidencias que yo pienso que él mismo se hizo como Kriya Shakti, que él mismo se las creó. Él también tuvo la cuestión de que nunca abandonó la sociedad teosófica. Y muchos sí, se pelearon y fundaron su propio grupo, como hizo la antroposofía de Steiner u otros que se fueron saliendo, ¿no? Entonces, los que actualmente, y me aprecio de ser amigo de ellos y de haber tratado con ellos, y precisamente haber discutido largas horas con ellos, que han buscado ese eclecticismo, la unificación de esos movimientos, y no como otros que buscan la división. Por eso me caen gordos, en el fondo, la gente de los de Blavatsky, porque se mueven desde un punto de la arrogancia, es decir, yo sí sé la verdad y tú eres un estúpido, que tú no sabes, no tienes idea de lo que pasó, cuando ni te consta, porque no pasan lo que ellos afirman, las 3 verdades, los 3 filtros de Sócrates. Son gente como José Rubio, el que hizo el espejo tras el espejo, que tiene la mensajeros de la logia planetaria. Pablo Sender, con quien he estado allá en Chicago, en Quinton, y platiqué largas horas, porque yo tenía muchas dudas. Él vivió en Adyar y dice que en uno de los escritorios de Rada Burnier estaban varias cartas, por ejemplo, que nunca se publicaron, y que decía ya hay que dejar las cosas como están. Bien dice la gente, la palabra es vulgar, pero dicen que la peor mierda es la mierda añeja, que la quieren revolver, que ya las cosas se quedaron como se quedaron. Y aquí es cuestión de a qué queremos, qué nos sirve más, qué es más útil, a qué estación nos vamos a sintonizar, a la de la armonía o la de la discordia.
También Isaac Hawley ha tomado nuestro amigo Isaac, que todos conocen, ha tomado ese partido. Él es ecléctico. Con otro amigo que es Siseslov, tienen ahora la de Cross Pollination, la polinización. Es un grupo europeo que ahora están tratando de hacer conferencias con invitación de gente de Puebloma, gente de Yara, gente de la ULT, integrando con él, dice el grupo del Centro de Estudios Blavatsky en Facebook, junto con Siseslov, y son la gente que han estado a favor de la integración, ya no de la disgregación. Las divisiones solo sirven para dividir. Bueno, aquí estamos hablando de la unidad. Completando, me estoy pasando unos minutos, ya entonces termino la plática. Si las estructuras de la mente humana permanecen sin cambio, siempre terminarán recreando el mismo mundo, los mismos males, las mismas disfunciones, dice Cartoon. Y con esto doy por terminada la presentación. Y agradezco su paciencia por haberme escuchado todo este rato. Te cedo la voz, Leonor, y permíteme ahora, déjame tratar de ver cómo dejo de compartir, porque te quité los controles. Bueno, por ahí alguien mientras hable. Y muchas gracias, Guillermo, muy interesante, y como bien dices, pues sí, son puntos distintos, pero no tanto. Creo que la plática pasada también a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Ya ves que estábamos diciendo, ¿no? Ahí me chateaste. Entonces, Sí, efectivamente. me chateaste y pues como digo, pues también hay que escuchar pues todas las partes, ¿no? Eso está muy interesante. Pues muy bien, público, pues no sé, nuestros hermanos aquí presentes, si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo. Muy bien expuesto por Guillermo, ¿no? Hay que abrir como dicen por ahí, no hay que creer en todo, también hay que investigar, ¿no? A ver, Manuel, por favor, si gustas, también Ángela, después de Manuel. Claro, muchas gracias. Pues bueno, Guillermo, primero que nada, pues muchas gracias por la plática, muy interesante como siempre, nos llevamos muchas cosas para, yo creo que sobre todo reflexionar, ¿no? Luego los teósofos a veces somos muy de estudiar por estudiar y a veces nos falta pues ponernos a ver si lo que estamos leyendo nos hace sentido, si las cosas nos coinciden, ver qué nos dice la intuición, y por ahí pues yo totalmente de acuerdo justo en lo que comentas, ¿no? La maestra Elena Blavatsky, de hecho, pues bien nos comentaba, ella que criticaba de la ciencia. Ella decía que el problema de los científicos de ese tiempo era que ellos en la mayoría de las veces descalificaban a priori, sin siquiera haber investigado con seriedad, sin siquiera haber estudiado los fenómenos mediúmnicos, los del magnetismo animal. Y en el momento en el que nosotros nos cerramos a una enseñanza sin siquiera haberla tan solo leído, aunque sin haberla revisado, analizado, pues estamos corriendo el mismo error de los científicos a los que tanto pues descalificaba Blavatsky, ¿no? Bueno, esa yo creo que sería un poco la reflexión. Mil gracias, Guillermo. Un abrazo, mi querido Manuel. Siempre oportuno. Ángela, adelante. Sí, buenas tardes. Yo entré un poco tarde porque los sábados tenemos logia de nosotros aquí en California, en Los Ángeles. Pero sí me gustó lo que escuché y tengo un comentario. Es muy bueno que sí, como dice usted, unificar y ser más eclécticos y todo antes de criticar o de divisiones, ¿no? Eso ya no viene al caso. Lo único que se me ocurre es que yo creo que los maestros, tanto Moria como KH, sabían de antemano que las cartas iban a ser publicadas. Y gracias a Sidney, que tuvo la idea de guardarlas muy bien, y aunque él al final de su vida se volvió un poco espiritista, digámoslo así, eso no le quita el mérito de que él las guardó, y las personas que estuvieron a cargo de ellas pues las tienen allá muy bien guardadas. Ahora creo que están en Museo Británico. Exacto. Entonces, a nosotros nos ha servido mucho porque su lectura y su estudio nos abren un campo de conocimiento incluso para comprender más la doctrina secreta de HPB, que no es fácil.
más todos los que nos enseñan con sus conferencias, como Jauli, Martín aquí en Estados Unidos y ya muchos otros en España, Italia, en México, que hemos oído unas conferencias excelentes y la suya, lo poco que escuché me gustó. Así que muchas gracias, ese era todo el comentario. Gracias. Un abrazo, Ángela. Gracias. Leonor Ruiz. Gracias. Como de costumbre, siempre que das una plática, me gusta mucho porque tú sí realmente eres un investigador y nos das muchos puntos de vista que nosotros que no somos tan investigadores, pues muchas veces ignoramos. Bueno, de cine no creo que hayamos ignorado mucho porque pues es una persona que fue muy importante precisamente por haber guardado las cartas. Y otra cosa, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, pues ahorita no somos perfectos, ¿no? Entonces, no debemos de sentirnos que, ay, pues se fue por un lado, se fue por el otro, ¿no? Todos somos, ahorita podemos equivocarnos y como dices, como dijo una vez Jauli, ir penduleando de un lado para otro, ¿no? Y no estar exactamente en un centro, o sea, no conocer nuestro propio centro. Y somos dados a eso los seres humanos ahorita como somos, definitivamente. Sin embargo, pues bendito sea Dios, aquí en México, los pocos, ahora sí que los pocos que estamos dentro de la teosofía, pues tratamos de hacer todo lo posible porque la teosofía, vamos a decir, nos ayude a tener una vida correcta, que eso es lo que estamos buscando todos y con la cual nos sentimos muy a gusto, porque si no, no estuviéramos tantos aquí. Al menos yo lo pienso. Gracias, Guillermo. Siempre me dejas así con la boca abierta porque digo, chin, yo no soy tan estudiosa. Gracias. Lo eres. Un abrazo para ti, Leonor. Igualmente. Sí, pues muchas gracias. Guillermo, nada más, yo también tengo una pregunta. Por ejemplo, todas las cartas, que le mandaron y que ahorita dijiste es que no, la famosa carta 10, ¿no? Que no, que realmente no se lo mandaron a Sidney, ¿no? Sino se lo mandaron a Hugh. A Hugh. Sí. Pero entonces, ¿que Hugh se lo dio a él o cómo lo...? No, él las perdió, lo que no hizo Sidney. Hume después se volvió enemigo y atacó a la sociedad teosófica, a pesar de que era un gran personaje, porque en la historia de la India se ha considerado, les comenté de que fue el fundador del Partido del Congreso de la India y luchó mucho por una India independiente y tenía una actividad social muy interesante. Y por eso algo habían hecho ellos bueno, no a cualquiera hijo de vecinos se le acercaban para darle toda esa información que les dieron a ellos. Y ellos tuvieron la curiosidad de hacer las preguntas precisas y estar indagando, ¿no? Y es interesante que tú que ya estás viendo las cartas, que has leído las cartas, en el principio Sidney, por ejemplo, le pide que le aparezca el diario de Times del día allá. Ahora ya lo podrían faxear o lo podrían mandar por WhatsApp, ¿no? Pero en aquel entonces que un diario de Londres apareciera en Bombay, era el mismo día que se publicaba, ese era una prueba irrefutable y lo reta que haga eso. Y le explican por qué no deben de hacer eso. Que de eso trata la primera carta, si a quien la haya visto. Es interesante porque van para eso. Y mucho no fue conservado. Desgraciadamente hay información muy valiosa. En algunas de las cartas llegan a hablar incluso de la energía atómica, de cosas de la fuerza del átomo, de los tipos de energías que hay, cuando no había investigaciones sobre la energía atómica, sobre el poder de los electrones, y eso lo llega a decir el maestro Kachi. Hablan incluso de como si supieran de Hiroshima y todo eso. Hay una relación, o sea, algo saben y algo conocen. Incluso a Leadbeater también le critican en un momento dado. Él veía de aquí para allá, no tanto como los maestros, ¿no? Pero él también llega a hablar de cómo se están encarnando seres muy, muy oscuros en cierto momento de que él está vivo.
a finales de los años 20, cuando estaban haciendo toda la gente que estuvo en el nazismo después, y lo criticaron de que fuera tan antigermánico y antifraternal con ellos. Pero una ocasión discutíamos eso y ellos alcanzan a ver más. La situación de ellos es como la partida de ajedrez. Yo fui maestro de ajedrez. De repente íbamos a los torneos y cuando la principal partida de los campeones la transmiten, la ponen en cámara cerrada y transmiten la principal partida. Y uno está en la sala y en la sala pues si puedes hablar y discute uno, pues vamos a ver tal pieza. Y tú ves el gran maestro, una ocasión me tocó ver a Anand, un campeón de la India, y ves viendo un movimiento. Y pues para mí lo lógico, pues, mueve el caballo. Y no, sucede que mueve el alfil, no mueve el caballo, hace otra cosa. Después de 15 minutos, y 15 minutos para un ejercicio es mucho tiempo, ¿eh? Y entonces uno se pregunta por qué lo hizo. Y ya luego, al final de cada la partida y que ganó, le preguntan, ¿y por qué no hizo ese movimiento? No, porque si hubiera yo hecho, hubiera pasado tal cosa. Es que ellos ven más. Por eso son grandes maestros. Uno por eso es aficionado, porque uno hace lo primero que ves, que vemos casi nada, y la primera tontería que se nos ocurre es lo que hacemos, como en nuestra vida cotidiana. Aquellos que alcanzan un vislumbre espiritual más alto están en otra dimensión, en otra cosa. Por eso es difícil juzgar, como decía Rosso de Luna, lo que hacen o lo que dicen. Es ponerse por encima de ellos. Y no, yo lo vi con el ajedrez, no tiene uno ni siquiera la capacidad de ver los alcances que ellos tienen, la capacidad de ver lo que ellos ven. Entonces esas cartas son muy valiosas, precisamente la carta 10 y la carta 11, que son tan controversiales. Pues desgraciadamente no hay la evidencia total porque fueron transcritas. Las otras sí quedan en evidencia porque están, ahora sí que, de mano. Hay varias manos levantadas Sí, pues sí, hay varias manos otra vez, Ángela, Luz María y Lucila. Ángela había levantado, creo que después bajó y después... Sí, pero sí, lo que quería decir era que respecto a la carta de Jung, según lo que yo he investigado también con un poquito sobre eso, es que en las primeras cartas Jung se las daba a Sinet, o sea, había una correspondencia entre ellos y el maestro, y finalmente Jung quería hacer una especie de sociedad teosófica dirigida por ellos. Entonces, el maestro de una, ¿no? Entonces, por eso se volvió enemigo, porque Jung era mucho más orgulloso que Sinet. Sí, era muy Entonces, orgulloso. sí, incluso el maestro le hace una pequeña crítica acerca de los pajaritos, porque él era ornitólogo, creo, algo así. Sí, Y ornitólogo. mataba animalitos, pero tuvo algo que al final se hizo vegetariano. Entonces, por eso no hay cartas mucho de Jung, porque prácticamente los maestros lo cortaron a él rápido, y él también cortó por su orgullo. Pues él llegó a ser, creo que algo del Congreso, igual que el Partido del Congreso de la India. También, exacto. Entonces hay cartas que sí se han perdido y otras que eran muy privadas solo para Signet. Entonces esas no tenemos nada que hacer con ellas, pero estudiarlas y es muy interesante. De todas maneras, gracias. Disculpen. Bueno, muchas gracias. Luz Marina, adelante, por favor. Ay, muchísimas gracias. Guillermo, muy interesante todo lo que nos has contado y toda tu investigación. Quería preguntarte, ¿tú sabes de un incidente de por qué realmente, cuál era la relación kármica de KH, creo que era, con Sinet? Entiendo que ellos, para poderse relacionar con alguien, ese alguien tenía que tener un desarrollo importante, ¿no? Y no me acuerdo a quién le oí que especialmente había una relación kármica, no sé si era con KH y Sinet, que en algún momento KH en una vida anterior había estado como preso y el otro era un militar y lo había dejado salir o algo así. ¿Tú no sabes esa parte de la historia de Sinet con los maestros? No, básicamente no. Desde ahí se especula mucho. Pero ¿qué te dice la evidencia? Que sí tenía que ser un ser muy especial para que tomaran la molestia de haberlo tomado como chela y haberle escrito tanto, y haber tantos años estar en un vínculo con él. Y sobre todo, como le decía, por la forma en que él era, porque él era todo lo contrario a un ser espiritual, igual que Hume. Decían, nos cuesta trabajo acercarnos a su ambiente de coñac.
era tomador de coñac, era cazador, era también pianista, por cierto. Y de carne. Fumaba como chacuaco Fumaba. también. Sí, Sí. en alguna No era parte vi vegetariano, que, no, o sea, de en hecho, alguna no. parte vi que el maestro llegó, él está en una reunión, estaba con su esposa y lo vio incluso su, digamos, su sirviente y su esposa y él no lo vio. Y le decía, ¿cómo así que ellos sí lo vieron y no, yo no lo vi? Y le decía, no, es que usted estaba alcoholizado y por eso no pudo ver, porque él utilizaba mucho licor. Otro tema un comentario que te quería decir es que en las organizaciones y en los grupos humanos, pues uno no puede idealizar las personas, ¿no? Uno sigue la enseñanza y la coherencia en que esa enseñanza es vivida por esa persona y el esfuerzo que hace en vivirla y en practicarla. Separar el Porque al fin y mensaje al del cabo, mensajero. como humanos, pues no somos perfectos y tenemos muchas aristas y muchos temas que trabajarnos. Y muy respetable el mantener a la línea original de HPV, pero igual entiendo que hay otras generaciones de teósofos que han hecho grandes aportes muy importantes para poder entender más HPV y bueno, interesante poder consultarlos y estudiarlos a todos porque nos ayuda a los que vamos atrasaditos. Y bueno, en todas las organizaciones hay personas que vienen y son pilares, pero pues son seres humanos, aún no son budas o grandes y claro, van a tener errores. Pues pienso que eso de fijarse a las críticas o las dificultades, ellos también están experimentando su karma y haciendo sus méritos y desde ese punto debemos ser, como se dice, atentos con el oído y suaves con la crítica, ¿no? De poder estudiarlos, agradecerles. Entiendo que por CINET el Pioneer publicó y pudo posesionar mucho a la sociedad teosófica y a través de esta divulgación pues se dio a conocer mucho la teosofía. Entonces me parece que desde ese punto de vista ya fue un gran aporte. Se le debe mucho, esa es la verdad. Claro, claro. Ya el resto, pues es humano y que nos miremos cada uno a ver cómo vamos. El autoconocimiento nos lleva y nos pide que seamos indulgentes con los demás. O sea, que tratemos de ver a los demás siempre con buena cara. Exigentes solo podemos ser con nosotros mismos. Claro. No con los demás. Desde ahí partiría un error. De ponerle exigencias a los demás. Con los demás tenemos que verlos con indulgencia. Y pensar, como dije al principio de la plática, que si nosotros nos hubiera tocado esa obra, seguramente la hubiéramos hecho peor. Yo seguro lo hubiera requete cagado. 20 veces. Claro, y además todo el esfuerzo y sobre todo, y pienso que el tesón de mantenerse, ¿no? Que igual llegar y ver que es difícil y retirarse, pues eso es lo que hace la mayoría hace porque no es fácil mantenerse en el camino, pero sostenerse y bueno, bueno, igual si se retiró, pero fue el aporte importante, pues creo que es un mérito también. Muchísimas gracias. Muchas cosas. Ok, Lucila, adelante, perdón. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Memo, por tu charla tan interesante como siempre. Yo nomás quiero hacer un pequeño comentario con respecto que uno tiene que contextualizar a estos personajes en su época, ¿sí? Y es una época en la cual Inglaterra la India estaba bajo el dominio de los ingleses, ¿no? Y los ingleses veían a los indos o hindús, como les quieran llamar, muy por abajo, los menospreciaban, ¿sí? Entonces, la visión que tenía tanto Hume, que era todavía más soberbio que Sinet, como inglés, porque los ingleses son muy soberbios, ¿sí? Entonces, por naturaleza son soberbios. Entonces, Hume cuestionó muchísimo las enseñanzas, o sea, esas cartas que se escribieron fuera para traer el conocimiento a Occidente a través de los ingleses, porque ¿qué es lo que buscaban los maestros? Buscaban la difusión del conocimiento oriental, ¿sí? Y vieron en Sinet
como periodista un medio para hacer una difusión de estas enseñanzas, ¿sí? Y Hume invitó, y Sinnett invitó a Hume, ¿sí? Que era todavía más soberbio, y comenzó a cuestionar muchísimo las enseñanzas, o sea, se sentía superior a los maestros. Y debemos entender que los maestros no son igual que nosotros, son adeptos, ¿sí? Y nosotros no podemos confundirlos como son humanos, pero con un grado de evolución inmensamente superior a nosotros. Por eso son adeptos, arats, o como se les quiera llamar en diferentes lenguas. Entonces, Sinnett, ¿cuál fue? A pesar de que él trajo las enseñanzas, escribió estos libros tan maravillosos, pero él siempre tuvo la debilidad por el espiritismo. Y una de las enseñanzas teosóficas es en contra del espiritismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los espiritistas piensan que se comunican con el alma, y una de las enseñanzas teosóficas es que te comunicas con el cascarón, ¿sí? Que no vas a tener ninguna comunicación espiritual con ellos. Eso es algo que nos trajo la teosofía. Eso es algo que vino, que a finales del siglo XVIII en el mundo imperaba el espiritismo de Allan Kardec, ¿sí? Que por eso Nueva York fue escogido, porque ahí el espiritismo estaba en todo su apogeo, ¿sí? Y estaba en todos los medios sociales, intelectuales, y la teosofía trajo la enseñanza, ¿sí? Y la debilidad de Sinnett fue que nunca se pudo separar del espiritismo, ¿sí? Y esa fue su gran caída. A pesar de haber tenido el privilegio de haber tenido el contacto con los maestros por tantos años, porque pues 4 años más o menos fue lo que estuvo recibiendo las cartas, todo se le fue al cesto de la basura en cuanto a su relación, en cuanto a su avance espiritual, porque no pudo separarse del espiritismo. Fue más importante para él estarse comunicando a través de los medios, supuestamente con los muertos, ¿verdad?, que continuar con la relación con los maestros. Claro que siguió dentro de la sociedad teosófica, que nunca la dejó, ¿sí? Como nunca dejó tampoco, no es que fuera alcohólico, también tenemos que entender, él tenía una vida social activa. Era un socialite. Bebes en la noche, pero para tener una más espiritual no puedes tomar ni una gota de alcohol. Y el que piense que es espiritual tomando alcohol, mis respetos, ¿sí? Está sumamente equivocado, ¿sí? Y te lo dice Leadbeater el por qué. No porque se te prohíba, sino porque se te explica. Que eso es lo que tiene la teosofía. Te explica los porqués, ¿sí? No te pone dogmas, te lo explica. Y si estás con los oídos abiertos, lo vas a escuchar. Si no, pues vas a seguir por tu camino, pero no vas a pensar, como dijo en una ocasión también los maestros, acerca de los clarividentes, que si el clarividente no es vegetariano, va a confundir los murciélagos con los ángeles. Desgraciadamente, así es el camino espiritual. El camino espiritual es muy rígido, ¿sí? Y Sinnett nunca pudo dejar el espiritismo ni la bebida alcohólica, aunque fuera en pequeñas dosis, no que se alcoholizara, sino que todas las noches, socialité, tienes que tomar el aperitivo, tienes que tomar el vino, ¿sí? Y no lo puedes quitar. Entonces, pues él prefirió seguir con su vida mundana, ¿sí? Y otra cosa, murió pobre. Ahorita tú lo dijiste en lo que presentaste, murió pobre en la calle. Si no es porque hacen esa colecta, ¿sí? Él decía que no era kármico. Uno de los escritos justificaba que no era kármico, que era que le habían hecho magia negra, ¿sí? Eso pues no lo puede Él coqueteó con la magia negra. Uno no puede saber si fue kármica, pero murió en la pobreza. Si no es porque lo rescata, anivesa, ¿sí? Y haciendo esa colecta para poderle sufragar su vida. Entonces, eso es lo único que quiero comentar. Y muchas gracias, Lucy. Muy un gusto escucharte siempre. Ahora que comentaba lo de Hume, nos deja una enseñanza también Hume, que era un portento de intelectual, que le suele ocurrir a la gente que es muy intelectual.
que a Hume le hacen la crítica, le dice el maestro que su mente es como una sala de cine repleta, que para que llegue otra persona nueva alguien tiene que levantarse. Entonces muchos tenemos nuestra cabeza ya repleta de ideas, y lo primero que tenemos que es vaciarnos. Por eso la historia del que llega a buscar a su maestro, el maestro le invita a un té y le pone la taza y le empieza a servir, dime qué cosa quieres, y le está sirviendo el té, y le sigue echando, y el otro se pone nervioso de ver que el maestro le sigue echando té a la taza y se desborda y le sigue sirviendo. Dice, maestro, es que no se da cuenta que ya se la rebalsó. Así estás tú. Primero tienes que hacer el espacio, el vacío, para que lleguen las nuevas cosas y quitarte. O sea, tenía un amigo el que me enseñó teosofía, a mí me decía que lo primero que teníamos que comprarnos era una gran goma para borrarnos muchas cosas que teníamos. Dice, toda la mierda, él lo dijo en otras palabras, toda la mierda que te han metido en la cabeza, bórratela. Y entonces desde el vacío, llenárselo. Ese es el Tao, ¿no? Sí. El vaciarse, llenar el vacío. ¿Por qué sirve un bolsillo? Porque está vacío. ¿Por qué sirve una copa? Porque tiene ese vacío. Un vaso sirve por eso. Entonces la mente primero hay que vaciarla de muchas cosas y luego es un reaprender, porque tenemos por la inercia, somos tamásicos y irnos por la inercia. Y luego algunos que por lo intelectuales la llenan de un montón de dogmas, como hicieron justamente los científicos, que les llaman no científicos, sino cientificistas, contra los que luchó Blavatsky, que eran cientificistas, que hacen dogmas de la ciencia también, porque sí hay ahora con Kuhn, las teorías de los paradigmas de Kuhn, hablan precisamente de cómo la ciencia también crea dogmas, ¿sí? Y la ciencia, si algo tiene que tener, es estar abierta. Claro. Pero no. Y la teosofía es una ciencia religiosa, una religión científica. Así se ha definido. Claro. Síntesis de religión, ciencia y filosofía. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación a la otra pregunta. Muy interesante, muy interesante. Por esta María Elena que fue la que me dio el tema, la culpable. Está bien. Salomón, qué gusto tenerte por aquí, que ya la otra semana no, estuviste muy calladito, Salomón. Me tuve que ir. Bueno, muchas gracias. Pues, como siempre, eres, pues como han dicho todos, pues una persona muy conocedora y realmente lo que nos das es muy entendible. Muchas gracias. Ojalá que podamos repasar esto que nos has mostrado y pues no sé, me imagino que será a través de YouTube. Ojalá que nos los puedas enviar. Bueno, quisiera preguntarte algo que siempre he tenido esta duda acerca de lo que actualmente se nos enseña de teosofía. Bueno, los 3 objetivos de la sociedad teosófica, el segundo, que se trata del estudio comparativo de religiones, filosofía y ciencia. Eso es lo que en la sociedad teosófica se tiene como objetivos. Pero antes de que se hiciera todo esto de la doctrina secreta, todo lo que hizo la señora Blavatsky y los maestros, ¿cómo es que la teosofía, qué se enseñaba acerca de la teosofía? O simplemente cuando fue instruida la señora Blavatsky, simplemente se recopiló todo lo que era ciencia, filosofía y religiones, y de esa manera es como digamos, se editan esos libros, o los maestros mismos, bueno, los maestros pues ya sabemos que nos muestran lo que es la vida espiritual que debemos vivir. Pero no sé si me explico, Guillermo, ¿cómo es que era antes de que la señora Blavatsky pues tuviera este encuentro con los maestros y se hiciera todo lo que se hizo? ¿De qué manera se podía identificar que era teosofía? No sé si me expliqué. Sí, te explicaste, mi querido Salomón. Lo que pasa es que aquí estamos utilizando únicamente un nombre. Esa teosofía o sabiduría divina, que no es lo mismo que la teología, que algunos hasta confunden con la teología, es la sabiduría divina, la sabiduría que hay en un gusano para convertirse en una mariposa, es la sabiduría que el Deus ex machina, de cómo trabaja todo el universo. Esa existe, como la ley de la gravedad existe, es parte de la teosofía, la ley de la gravedad, todas las leyes. Dios no juega a los dados, decía Einstein, ¿no? O sea, hay leyes, y esas leyes, hay leyes físicas, leyes metafísicas.
que han sido observadas por sabios y videntes durante generaciones. Y reciben en cada lugar diferentes nombres. Era la Brahmavidya en la India. Si tú buscas teosofía en la India, vas a buscar todo lo que era Brahmavidya. Si tú buscas en el cristianismo, en el judaísmo, vas a buscar la gnosis, que eran los gnósticos. No los gnósticos modernos de Samael, que son como algo mercado técnico, ¿no? Moderno. No, la verdad, la auténtica gnosis era la teosofía de aquel entonces. Y el nombre de teosofía existió, como lo comenté, desde la época de la escuela neoplatónica en Alejandría. Ahí existió el nombre de los teodidactos, del demonio de Sacas, de Plotino. Entonces, cuando tú ves nuestro querido hermano de Estados Unidos que da las pláticas, venezolano, de repente se me fue el nombre. Martin Leiderman, justamente él es neoplatónico, él usa la escuela platónica, toma a Proclo, a Plotino, a Jámblico, toda la filosofía neoplatónica es teosofía, el pitagorismo es teosofía. No lo manejan con ese nombre, ya con Demonio de Sacas se le llama teosofía, ya con el Swedenborg también se le llama teosofía, con Jan Hus también se le llama teosofía, pero ha sido conocida con otros nombres y ya estaba ahí. Tomen en cuenta que nosotros tenemos grandes ventajas, aparte de que ya tenemos el internet, que es una maravilla, y la gran biblioteca de Alejandría la tenemos a disposición. Antes las quemaban, ¿no? Ahora tenemos libros virtuales, ¿no? Ya tenemos todo el conocimiento. Por ejemplo, George, cuando empieza la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, estudiaban el Bhagavad Gita. Por eso hay un libro de William George muy bonito, que es Comentarios al Bhagavad Gita. Ellos estudiaban los libros sagrados de las grandes religiones y los libros de ciencia y de filosofía de la época. Sí, obvio, no había como ahorita. Nosotros tenemos ahora todo a la mano, a un clic de distancia, a Amazon de distancia, de conseguir de la A a la Z lo que quieras, ¿no? Y tener todo. Antes era muy valioso un libro, el conocimiento se transmitía de boca a boca. No había, como lo que tú dices, pero la sabiduría siempre ha estado. Igual que la gravedad, la ley de la gravedad estaba, no es que la haya inventado Newton, ¿no? Igual teosofía existe como tal desde mucho antes y se le ha conocido con otros nombres. Y siempre ha sido esa parte, esa sintonía que busca la ley de la armonía, que busca la elevación del ser humano, que ve que para todo hay leyes, que nos hace entender las leyes que gobiernan el universo. Que esa es la idea de estudiar teosofía, la transformación de uno mismo a través del estudio y la meditación. Y que se estudia ciencia, filosofía y religión. Y por eso la doctrina secreta sí dice en su subtítulo, ¿no? Síntesis de ciencia, filosofía y religión. Entonces vamos a ¿qué religión vamos a tener? Una religión científica. No de creyentes, sino de sapientes. Fíjate qué diferencia, ¿no? Sí. ¿Y qué ciencia vamos a tener? Una ciencia religiosa. ¿Qué filosofía vamos a tener? Porque mucha gente puede, por ejemplo, aprender filosofía. Uno conoce gente que es licenciados en filosofía y letras. Y son como cualquier hijo de vecino. O sea, les pasa algo y actúan como si fueran un albañil o un abogado. Toda la filosofía que tienen en farragosa, porque cómprate un diccionario de filosofía y ves, por ejemplo, qué significa ente. Y hay como 40 páginas que te definen lo que es el ente. Madre santa. Entonces lo que dice Leibniz, lo que dice Hegel, Husserl, Marx, entonces son como unas diarreas cerebrales que te dejan frito y finalmente no te llevan a gran cosa. Y tú te vas a Platón, a los clásicos, el diálogo que tiene con Teeteto, precisamente con los sofistas, de cómo jugaban con el conocimiento. Y muchos filósofos eso hacen. Se entretienen jugando con el conocimiento, pero el conocimiento verdadero, la vidya, la sabiduría, es la sabiduría de las cosas del espíritu. La avidya es la ignorancia, pero no la ignorancia de las cosas, digamos, mundanales, ¿no? Puede ser un ingeniero, puede ser un médico, pero puede ser un ignorante en las cuestiones espirituales. Y al final de la historia, volvemos a lo mismo. Hay solamente 2 estaciones de radio. ¿A cuál te vas a sintonizar? ¿A la de la avidya o la de la avidya? Sí, obviamente tiene que ser a la teosófica. Y la teosófica tiene sus reglas, como bien lo dice Lucila. Hay sus reglas si quieres estar sintonizado. La principal ley es la de la armonía. Y esa ley, por eso estamos reunidos en grupo, aprendemos mejor. No es lo mismo estudiar por aparte, porque hay la resonancia. ¿Recuerdan en la primaria, en la secundaria hacíamos un experimento con los diapasones? Había un triangulito, tú golpeabas el triangulito y otro triangulito que era del mismo tamaño empezaba a vibrar por resonancia. Y tú, aunque agarrabas el primer triangulito que le habías pegado y separaba la vibración, el otro seguía vibrando. Y así nosotros tenemos resonancia entre nosotros. Por eso sí debemos de agruparnos y crear el egregor,
juntarnos. Ahora es virtual, pero sí estamos creando un egregor eso se logra mediante la unión, sintonizar la estación correcta. Y sintonizar la estación correcta es permanecer unidos, juntos y en armonía. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno es ver habitar a los hermanos juntos y en armonía. Y nunca se privilegia demasiado lo que es la armonía. Muchos prefieren por ego, como hizo Cine. De algo tenemos que aprender, la discordia, porque es la lucha del ego. Creer que los demás están mal y que uno está bien. Y es el ego el que habla. Y el verdadero demonio es el que te habla por dentro. Es tu propio ego. Entonces, si algo tenemos que aprender de todo lo que le pasó a Cine y a Hume y todo, que tenían un ego gigante. Y aquí, desgraciadamente, en la Universidad Teosófica actual, encontramos también una bola de egos gigantes. Mira, que tela. Hay tela de dónde cortar, ¿no? Y no puedes ni verlos feos ni decirles nada, ¿eh? O sea, o que quieren cargos, luego se pelean hasta por las presidencias de no sé qué, y sea el secretario de una sección, o sea el presidente de la rama, de la logia. ¿Cómo para qué? O sea, no sé. Pero son cosas que cada quien va viviendo. Pero la idea es estar sintonizados en la frecuencia correcta. ¿Qué frecuencia correcta? La de la unidad, la de la armonía, la de la teosofía. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable. Un abrazo, Salomón. Cierto, Guillermo, cierto, eso de los egos, bueno, ¿no? Pero atrás de mi ego está miedo, es la G que se volvió D. Hay miedo a que no te reconozcan, miedo a que te descubran tus mentiras, miedo a no ser lo que has vendido que eres. Entonces el ego se protege, de eso vive. Y vive a veces atacando a los demás. Por eso lo principal que hace es defenderse porque ve a los demás como un adversario, como un enemigo. O sea, tu Satán lo ves afuera, piensas que es la compañía de enfrente, que es el compañero del trabajo que te quitó el ascenso, que ahí está tu verdadero adversario. Y no, tu verdadero adversario lo tenemos adentro, es el que te sabotea, el que hace que... ¿Por qué un mentiroso no puede ver a otro mentiroso? Por ejemplo, una persona, digamos, que odia al que llega tarde, porque yo siempre llego temprano. Me caen gordos los que siempre llegan tarde, ¿no? Entonces, odio a los mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué odio a los mentirosos? Porque siempre tiene que haber una resonancia. Lo que te choca, te checa. Entonces, ¿en qué somos mentirosos? Aunque no digamos mentiras, porque nos mentimos a nosotros mismos. Yo me mentí y me dije que me iba yo a volver vegetariano hace 3 años y no, pura madre, no me volví. Me mentí que dije que iba a empezar a hacer ejercicios hace 3 meses y no he hecho nada. Me mentí que dije que iba a terminar de aprender inglés y francés en tal año y no lo hice. Y en el fondo eso uno lo sabe, uno se miente a sí mismo. Y entonces por eso es que te chocan los mentirosos. Por eso la gente que se pone más parada de pestañas cuando llega alguien tarde, ellos llegan temprano y días, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Pero hay algo ahí que si te choca, te checa. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar cuidando, que el verdadero enemigo siempre lo tenemos en nosotros. Los verdaderos demonios habitan dentro de nosotros y son siempre el vencer hacia sí mismo, es la verdadera batalla que tiene que ganar. Ahí es los campos de Kurukshetra, la batalla del Armagedón, la batalla de los campos de Kurukshetra que nos habla el Bhagavad Gita, es dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Ahí es donde está. Dentro de nuestro corazón está el juez, el fiscal, el abogado, el acusador y el culpable. Todo lo tenemos en nuestro corazón. Y de aquí tenemos que sacar lecciones aprendiendo de los que fracasaron, de la gente que falló en algún momento. ¿Qué les falló? Poder ver. Eso es lo que hacen en algunas empresas, ver qué salió, por qué salió mal las cosas. En perspectiva podemos ver qué les falló a Cine, por ejemplo, lo que dijo Lucio. Exactamente. El tener ese apego hacia el espíritu. Conocemos, no hay que hablar nombres, pero hubo un hermano muy apegado al espiritismo que fue alto cargo aquí en la Asociación Mexicana y que acabó bastante mal por esos vínculos que tuvo con el espiritismo. Entonces hay cosas que evidentemente se nos han señalado que no meterse y lo haces. Te vence la curiosidad, te vence tu mismo ego. Entonces, de a eso es a lo que hay que estar pendientes. Siempre sacar una lección de cada cosa nos da una lección. Y bueno, pues cedo la palabra porque el tiempo se acaba. Así es. Bueno, pues leemos un poquito de los chats. Bueno, Ricardo, Nanchi, pues te manda un abrazo. Charito No se vuelta, mi querido. Te felicita también de La Paz, Bolivia. Marco también de Bolivia también manda un abrazo. A la exposición estuvo bien, excelente conferencia, Guillermo. Manuel dice que tal vez los maestros interactúan con nosotros. Sería como si nosotros mismos tratáramos de interactuar con alguien de una era pasada. Oscar Galindo
menciona, la sabiduría está en la expresión de nuestro ser, la forma de que pensamos o sentimos, nuestro comportamiento, gustos y acciones. De Oscar Galindo, bueno, nuestro hermano Oscar. José Luis de Olivia, gracias, Guillermo Nutrilla, plática. Manuel, también aquí nuestro Manuel mexicano fuerte, que es un periodo de tiempo tan corto, haya perdido su hijo y su esposa. Bueno, felicitar. Cuando en 1911 que muere su hijo y su esposa. No, Sí, eso es impactante. Sí. Y a muchos les ha pasado. Yo a William George, cuando muere su única hija de tosferina también, cómo lo expresa él, me hizo llorar legalmente. Es entre más sensible y más elevado estás, más sensible eres. Por eso siempre la imagen que dibujan del Sagrado Corazón de Jesús es un corazón atravesado por espinas y ardiendo en llamas, porque entre más ardas en llamas, entre más abierto estés, más vas a sufrir también, porque eres más sensible. No captas. Eso tiene un costo. El abrirse tiene un costo. El elevarse tiene un costo. Claro. Si no, eres indolente. Y justamente la palabra es indolente. Te vale. Y bueno, te felicita María Elena. Y Aurali pregunta, ¿por resonancia avanzamos, pero la iluminación es personal? Sí, aquí todo el trabajo es personal. O sea, no todo sucede por ósmosis. Sí es bueno juntarse con alguien que te ayude un poquito, sobre todo al principio. Entonces, con lobos anda, aullar se enseña. Entonces sí hay que saber rodearse también de gente que esté un poquito más avanzado que uno, para que por resonancia pues también empiezan a vibrar. Hay gente que tiene muy buena vibra. A mí me decía justamente Pablo Sender cuando conoció a Rada, y con los que conocieron también a Sir Ramo, esos que les gustaba estar con ellos. Son personas que vibran bonito y que te hacen ver que la vida espiritual es algo al alcance de tu mano. Entonces, al contrario de quien vibra osco, quien vibra más en la emoción, en la pasión, pues te jala más hacia eso también. Pero el trabajo, finalmente, las decisiones van a ser tuyas, las batallas son tuyas, nada más. Y decía el maestro en una de las cartas, ahora que están leyendo las cartas, que el cielo se gana en la batalla. No te lo regala, nada te regala. Todo te lo tienes que obtener. Y es una lucha. Y la lucha va a ser básicamente contra tu adversario, tu Satán, que es tu propio ego. Esa es la verdad. Dura y madura. Pues está bien. Pues bueno, como siempre nos dejas muy, muy buen grato de boca, Guillermo. Y muchas preguntas, de eso se trata, que por cada queden más dudas y investiguen. Sí, claro. Por cierto, antes de que se vayan, a ver si tengo la oportunidad, o mientras están, antes que vayan, les voy a compartir las obras de cine. No todas están disponibles, no hay casi biblioteca descargada. Déjame ver una cosa aquí en el chat. Se pueden compartir libros con todos. Voy a compartir. Mientras pueda hacer la despedida, permíteme una vez. Del ordenador. Los libros de cine que están... No, creo que no los tengo. Para que ya la tengamos también en PDF. Sí, de hecho, no sé, voy a tener que hacérselos llegar. Aquí vamos a estar esperando y no vamos a cerrar porque si no, se pierde todo. No se preocupen hasta que lo descarguen. No quieren que... Sí, los tengo descargados. Descargué precisamente toda la obra de cine que tenía. Muchas gracias. Precisamente para que estuvieran, porque muchas no la hay, ¿no? No es tan fácil conseguirlas. Yo tengo un libro de cine que no sabía ni que existía, que se llama Karma. Ajá, él escribió un libro que se llama Karma. Sí, ¿verdad? Y es interesante. Es el único que conseguí, no conseguí ninguno. Permíteme, no se me vayan, va a convenir. Aquí ya está. Gracias, estuvo hermoso, Guillermo. Muy bien todo. Muy lindo, muy, bueno, yo soy muy incipiente, pero estuvo hermoso. Incluso la esposa de Cinet, Patient, Cinet, te escribió. Ahí ya acabo de mandar el primero. Ella escribió también. Era muy amiga y muy querida por las Blavatsky, ¿no? Oh. Y por los maestros, la querían mucho.
Sí, sí. Era una persona muy dulce por lo que se entiende, ¿eh? Todo era muy querido por todos. Todo eso también, eso que se pinta que terminaron como enemigos, ¿no es cierto? La señora Blavatsky las seguía estando, asistiendo a cenas con ellos. Que sí les dijo que estaban rodeados de elementarios, su grupo. Lo habían llenado de elementarios. Eso sí es cierto. Eso sí se lo digo. Porque estaban... Sí, espiritistas, ¿no? Y con mediums y eso. Y él les dijo que estaba lleno de pisachas. Y me acuerdo cuando estaba enferma ella, de sus pacientes, él le mandó un recorte de su cabello, el maestro Cacho, pero le dijo que no había, que ningún talismán surtía efecto si se guardaba algo de resentimiento contra alguien. Así te cuelgues lo que te cuelgues, o sea, ni siquiera el cabello de los maestros te podían salvar o funcionar como talismán si tú guardas algo de resentimiento contra alguien. O sea, lo importante que es eliminar los resentimientos. Eso bloquea todo. La última es una cosa que no estaba en internet, no estaban las cartas de la señora Blavatsky a los cines. Son 180 cartas que le escribe precisamente a Paschen, a la esposa de Alfred Sidney. Ahí está, es la última. Ese no lo hay en internet. Los otros sí se consiguen en internet, pero este no. Es una aportación especial. Y bueno, y al quien personalmente quiera la novela de José Rubio, personalmente ya se los puedo pasar. Pero de ahí sí tiene que ser personal, porque fue con la promesa de no subir a internet, porque se está comercializando. Bueno, ya están subidos. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Son en total 5 documentos, creo. 5, ¿verdad? 5 libros, sí. Exacto. Sí, ya las bajé. Qué lástima, yo no las puedo ver en mi teléfono. No me salen en el chat. Ajá, en el teléfono no se las pueden bajar. No salen. Oh, bueno. La baja. Habrá otra forma. O no sé, escribir aquí a la sociedad pues vemos de subirlas. La esposa de Sidney, Paciencia, algo así que se llamaba. A ella parece que llevaba un diario desde el momento en que se casó con él, pero ese se perdió, no se ha podido conseguir. Eso fue lo último que leí yo en un libro. Entonces, ella anotaba cada cosa que iba pasando en el momento. Es una lástima. Pero es una pena. Sí, hay mucho material que se ha perdido y que de repente apareció. Ok, gracias. Ojalá ya aparecieran todavía. Gracias. Pero es interesante ver, no estaban traducidas bien todo lo de las cartas. Sí. La carta de Blavatsky a Pecine. Sí, sí, hay muchas cartas también de los maestros a otros chelas. Sí, a otros, sí. Época, sí. Blavatsky también tiene sus cartas a otros. Sí, es interesante ver todo eso. Sí. Es todo el mundo. Pero esas son bastante buenas, viéndolo en un aspecto histórico, también va a ver cómo estaba, lo que estaba pasando. Claro. Muchas gracias. Un abrazo para todos. No sé, pues ya. Gracias, Guillermo, Lucila, Ángela. Muchas gracias.